Hola, mi nombre es Karen Pena Versailles Quirós y hoy voy a hablarles acerca de la toxoplasmosis y leishmaniasis. Antes que todo es importante conocer que la toxoplasmosis es una infección ocasionada por un parásito intracelular obligado denominado Toxoplasma gondii, siendo los felinos los huéspedes naturales y los homeotermos los hospedadores intermedios. Con respecto a la clínica, la infección por Toxoplasma gondii puede manifestarse de forma variada, es decir, que puede ser desde asintomática hasta llegar a provocar la muerte. En pacientes no gestantes o inmunocompetentes, la infección suele ser asintomática en el 80% de los casos, o si se presentan síntomas, estos suelen ser inespecíficos y autolimitados, pero en pacientes inmunodeprimidos se presenta una encefalitis toxoplasmática. El cuadro clínico de la infección adquirida presenta una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda se caracteriza por presentar manifestaciones clínicas inespecíficas, en la mayoría de los casos. Entre estas tenemos fiebre moderada, exantema, astenia, mialgias, cefaleas, adenopatías, hepatitis, mononucleosis, neumonías o encefalitis. En cuanto a la fase crónica, es asintomática y se caracteriza por la persistencia de quistes tisulares durante toda la vida del hospedador inmunocompetente, que se ubican en el músculo esquelético, en el sistema nervioso central y en el ojo. En cuanto al tratamiento, el de primera elección en pacientes no gestantes es la piremetamina y la sulfadiazina. Si se trata de una infección en el embarazo y el feto aún no está infectado, se utiliza la espiramicina en dosis de 2 a 3 gramos al día, para así disminuir el riesgo de infección congénita. Como tratamiento alternativo para no gestantes, se puede utilizar el trimethoprim sulfametoxazol. Por otra parte, para prevenir y controlar esta patología es importante manejar con cuidado las heces de los gatos, no comer carne cruda o poco cocinada, tampoco se debe consumir huevos crudos ni leche no pasteurizada, ya que estos pueden estar contaminados. Se debe usar guantes al trabajar en el jardín o al realizar tareas al aire libre en las que haya que manipular tierra. Debe evitarse beber agua sin tratar y lavarse bien las manos. La leishmaniasis es una enfermedad de tipo infecciosa ocasionada por un parásito protozo del género Leishmania, transmitida por la picadura de un flebótomo infectado. Estos mosquitos pueden resultar perjudiciales tanto para las personas como para los animales y se localizan en zonas rurales con clima mediterráneo, subtropical y tropical. En cuanto a la clínica, tenemos que la enfermedad se presenta en 3 formas principales. La leishmaniasis visceral, que si no se trata es mortal en más del 95% de los casos y se caracteriza por presentar episodios irregulares de fiebre, hepatoesplenomegalia, pérdida de peso y anemia. La mayoría de los casos se registran en Brasil, África Oriental y la India. Por otra parte tenemos la leishmaniasis cutánea, que es la forma más frecuente y produce en zonas expuestas de la piel lesiones cutáneas, sobre todo ulcerosas, que dejan cicatriz de por vida y causan discapacidad grave. Aproximadamente el 95% de los casos se producen en las Américas, en la cuenca del Mediterráneo, en Oriente Medio y en Asia Central. Y por último tenemos la leishmaniasis mucocutánea, que conduce a la destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de la nariz, la garganta y la boca. Más del 90% de los casos se dan en el estado plurinacional de Bolivia, en Perú, Brasil y Etiopía. En cuanto al tratamiento, los medicamentos comúnmente utilizados para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea y mucosa son los antimoniales pentavalentes, en 2 diferentes formulaciones, el antimoniato de N-metilglucamina y el estibogluconato de sodio. También tenemos la cloroquina y en casos de gravedad a la anfotericina B. Los antimoniales se administran aproximadamente entre 3 a 6 ampollas por semana por vía intramuscular. Con respecto a la cloroquina, son menos efectivas en dosis menores de 1 o 2 tabletas por varios meses. En cuanto a la anfotericina B, se emplea para casos de gravedad debido a su nivel de toxicidad
y para lesiones extensas en la forma alérgica difusa de la leishmaniasis cutáneo-mucosa. Las medidas de prevención y control se centran en evitar la exposición al vector, en el diagnóstico temprano y el manejo adecuado de los casos. Se puede evitar las picaduras de los mosquitos flebótomos de la siguiente manera: colocando toldos de malla fina alrededor de las camas y en las ventanas, en zonas donde está presente la enfermedad, usando repelentes de insectos y ropa protectora. A nivel de la salud pública se deben tomar medidas para disminuir la población de estos insectos y controlar los estanques públicos, recordando que no existe vacuna ni medicamentos que prevengan la leishmaniasis. Muchas gracias.